Buenos días, soy el doctor Carlos Canga de la segunda cátedra de diagnóstico por imágenes del Hospital San Roque. Hoy vamos a hablar de radiología en la urgencia abdominal. Los objetivos son reconocer las imágenes patológicas en las distintas urgencias abdominales, ahí adquirir los conocimientos para saber cuándo y cómo utilizar los distintos métodos de imagen según el contexto clínico del paciente. Es decir, saber qué pedir y cuándo pedir en las distintas situaciones. Antes de empezar la clase vamos a hacer la diferencia entre urgencia y emergencia. La urgencia es una situación clínica con capacidad para generar deterioro de la salud y vida del paciente que requiere atención médica inmediata sin riesgo vital inminente. Es decir, que la emergencia tiene riesgo vital inminente, por lo cual no da lugar a realizar métodos de diagnóstico por imágenes o son muy pocos los que pueden hacer. La urgencia, como nos da tiempo para actuar, nos permite realizar los distintos métodos de diagnóstico por imágenes y tratar de llegar al diagnóstico. Estos son los temas que vamos a hablar hoy: tramo abdominal cerrado, colecistitis aguda, pancreatitis, apendicitis, diverticulitis e isquemia intestinal. Vamos a empezar hablando por el tramo abdominal cerrado. El tramo abdominal, la mayoría es cerrado, el 70%, y de ese 70%, 2/3 partes, es decir, la mayoría, se debe a colisión motovehicular. El 30% restante es trauma abdominal abierto, el 60% por herida de arma de fuego y el 30% por herida de arma blanca. ¿Qué métodos diagnósticos se suelen utilizar o son, mejor dicho, los más utilizados en el trauma abdominal? Es la ecografía FAST, que es utilizada para detectar líquido libre en cavidad peritoneal, pleural y pericárdica. Es un examen que se puede realizar al pie de la camilla mientras el paciente es atendido por los demás profesionales, ya sea el enfermero, el médico emergentólogo, lo pueden ir intubando, y mientras están trabajando todos en el paciente, uno se pone al lado de la camilla y realiza la ecografía. Lo malo de esta ecografía es que no puede clasificar las lesiones, por ende tampoco decidir tratamientos. Hay algunas excepciones que las vamos a ver en su momento. La tomografía computada multidetector es el método igual estándar, es el método de elección que en todo trauma abdominal moderado o grave debería hacerse siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Siempre se realiza con contraste endovenoso, es necesario para evaluar bien las lesiones, y este método, sí permite la clasificación de las lesiones, lo cual le permite al cirujano tomar decisiones acerca de la conducta quirúrgica. Bueno, acá hay un gráfico donde vemos los lugares donde se realiza la ecografía FAST. Hay que aclarar que esta ecografía la puede realizar cualquier médico, no necesariamente tiene que ser especialista en diagnóstico por imágenes, ya que lo único que le interesa a esta ecografía es detectar líquido. No evalúa la indemnidad de los órganos. No es una ecografía abdominal, sino FAST. El primer lugar que vamos es el pericardio. ¿Por qué? Porque este sí es una ecografía que nos puede decir el tratamiento. Acá evaluamos si hay taponamiento cardíaco o derrame pericárdico, lo cual lleva a la muerte en pocos minutos, por lo cual si lo detectamos hay que drenar urgentemente el derrame pericárdico que puede llevar a taponamiento. Después vamos al hipocondrio derecho, vamos al Morrison, el espacio hepatorrenal, buscamos líquido periesplénico, hacia abajo las goteras paracólicas, y en el hipogastrio vemos el espacio de Douglas o vésico rectal. Arriba el Morrison y el periesplénico, a esta altura podemos evaluar las cavidades pleurales. Acá hay unos ejemplos. Este es un espacio Morrison, riñón, este que estoy señalando acá, este es el hígado, y esto negro, que es hipoecoico o anecoico, es el líquido. No es una gran cantidad, pero ya con esto que detectamos si el paciente está estable hemodinámicamente, tenemos que hacer una tomografía para evaluar de dónde viene la lesión, de dónde viene el líquido. Este es, como le dije recién, un moderado derrame pericárdico.
acá estamos subsifoideo, acá vemos el pericardio, y todo lo negrito, anecoico, es el líquido. Acá vemos las cavidades cardíacas. Cuando el líquido crece, las cavidades cardíacas no pueden expulsar la sangre y se produce el taponamiento cardíaco. Otros ejemplos, este otro Morrison con mucho más líquido, como ven acá se nota más fácil. Este es un espacio periesplénico, acá se ve una laminita líquido, acá hay otra, y acá es un Douglas. Esta es la vejiga, atrás se ve el recto, que en realidad vemos el aire nomás, porque por detrás del aire no se puede ver nada. El aire es un enemigo natural de la ecografía. Y lo anecoico o negro que está entre la vejiga y el recto es el líquido libre. Antes de continuar, vamos a repasar las densidades tomográficas que nos van a ayudar ahora a entender los signos tomográficos que vamos a encontrar en el tramo abdominal. El agua, que es lo que siempre nos puede permitir tener referencia, que está dentro del estómago o dentro del intestino, tiene menos 10 a 20 unidades de Hanfield. Por debajo del agua solo encontramos la grasa y el aire, que a simple vista muchas veces se confunden y hay que ventanear bien para diferenciar. Y más denso que el agua, es decir, más denso es más blanco, vemos los órganos y la sangre y coágulos, que eso es lo que nos va a interesar particularmente ahora en los signos tomográficos de trauma. Estos son signos generales, después vamos a hablar de cada órgano en particular. Hemoperitoneo, coágulo centinela, extravasación activa de contraste, este es el signo de mayor urgencia que podemos encontrar, y la vena cava colapsada. El hemoperitoneo, que significa la sangre en cavidad peritoneal, es un signo muy fiable de lesión intraabdominal. Con la tomografía deberíamos llegar a mostrar cuál es el órgano que está lesionado. Casi siempre lo logramos. Hay que aclarar que cuando la sangre se coagula es un poco más densa, es decir, más blanca. Cuando recién está en el abdomen es intermedio de blanco o denso, y después de unas horas se transforma en suero y se ve casi como el líquido, o mejor dicho, igual que el líquido. El coágulo centinela, otro signo muy importante, que es dentro de un peritoneo vemos un coágulo que suele estar próximo o cercano al órgano que se lesionó. Podemos ver mucha hemoperitoneo o sangre en la tomografía, y si vemos un lugar más denso que es el coágulo, acá les muestro un ejemplo, como es esta semiluna más densa, podemos suponer que el hígado está lesionado. Acá está claramente lesionado, tiene una laceración que afecta gran parte del lóbulo hepático derecho. Esto es hemiperitoneo, esto que vemos acá, como ven, es un poco más hipodenso, más negro que el coágulo. Acá vemos más hemoperitoneo periesplénico. Como les dije recién, la extravasación activa de contraste es el signo más urgente que vamos a encontrar, y se ve como áreas más densas que el órgano donde vemos la lesión. Ahora se lo voy a explicar. Este es un caso, este que estoy mostrándole acá abajo, es muy evidente. Generalmente no es tan evidente, pero acá se ve que hay un hemoperitoneo, y dentro del hemoperitoneo vemos imágenes más blancas. Esto es extravasación activa de contraste. Esto, si no se trata urgente con embolización o cirugía, el paciente seguramente va a ir a un shock hipovolémico. Y la vena cava colapsada es el signo menos fiable, pero que nos indica shock hipovolémico. En vez de ser redondita como esta vena cava que ven acá, esta está más colapsada. Puede estar inclusive mucho más colapsada, como esta vena renal a veces se la ve. Perdón. Quería aclarar que hay que verla en 3 o más imágenes consecutivas, la vena colapsada, porque puede ser una contracción y no en una sola imagen, y no nos tenemos que confundir. Esto de ver en 2 o más imágenes consecutivas, en este caso hablamos de 3, es algo que debemos evaluar en todas las tomografías de todo el cuerpo, por el volumen parcial. Bueno, los hallazgos tomográficos que podemos encontrar en los órganos sólidos, estos en general, ya sea vaso, riñón, hígado o páncreas, es laceración o contusión, el hematoma parenquimatosa, el hematoma subcapsular, la desvascularización o isquemia focal, y la destrucción del órgano, que vendría a ser una contusión que afecta a todo el órgano y lo destruye.
Acá vemos un ejemplo de laceración. Este es lo típico, que sobre todo se ve en el hígado, la laceración. Son imágenes hipodensas, serpenteantes, que afectan en gran parte el hígado. Acá vemos que afecta el lóbulo derecho, acá el ligamento falciforme. Acá vemos un hematoma intraparenquimatoso. Como ven, esto está más definido, no es tan serpenteante. También a la altura del ligamento falciforme. Acá vemos, como vimos hace un rato, el coágulo centinela. Y acá lo vemos denso. ¿Por qué lo vemos denso al coágulo? Porque está sin contraste esta tomografía. Y como dijimos, la sangre cuando se coagula es más densa o blanca. Cuando le ponemos contraste la vemos hipodensa negra porque los órganos realzan y esta zona está desvascularizada, es decir, un hematoma. Acá vemos una isquemia focal de la valva anterior del riñón derecho. Como ven, realzaron muy bien los dos riñones y esta parte no. Puede ser por contusión seguramente. Esto seguro, si no se resuelve va a necrosis. Acá vemos destrucción y isquemia en distintos órganos. El vaso está prácticamente destruido, como vemos en una contusión o laceración que afecta a gran parte del vaso asociado a un hematoma. Y en corte coronal también se ve que este riñón no realzó. En general, todos los órganos realzan de manera similar y los riñones tienen que realzar de manera similar, si no uno de los dos está funcionando mal. Acá se ve cómo realzó el riñón derecho en el corte axial y acá en el izquierdo se ve que prácticamente no realzó. Bueno, vamos a hablar del trauma esplénico, que es el más frecuente por lejos en el trauma abdominal cerrado. Actualmente, el trauma esplénico tiene una tasa de éxito de tratamiento no operatorio del 80 al 90%, lo cual es mucho. La mayoría de los traumas esplénicos no se operan. Bueno, ¿para qué nos sirve la tomografía? Es para buscar hallazgos predictores del tratamiento no operatorio, una vez que identificamos la lesión, por supuesto. Esto es importante para decidir si se opera o no, o si se emboliza o no, que son los dos tratamientos que se pueden hacer en el vaso: operar o embolizar. Cuando hay poco hemoperitoneo, es más alta la tasa de éxito del tratamiento no operatorio. La presencia de sangrado activo y lesiones vasculares que son pseudoneurismas y fístulas, lo que podemos encontrar, arteriovenosa, demostraron mayor riesgo de fallo en el tratamiento no operatorio. Igual, inclusive estos signos que podemos encontrar no descartan la embolización y muchas veces la embolización puede ser efectiva o temporalmente hasta que el paciente recupere su condición hemodinámica y lo operen en mejores condiciones. Y sobre todo la tomografía nos permite clasificar el grado de injuria que nos define en gran parte el tratamiento. No siempre es así como en la medicina y en todas las enfermedades. Cada caso hay que hacerlo particular, pero en general la clasificación del 1 al 3 no se opera y del 4A y el 4B sí. Pero como dijimos nosotros en el hospital de urgencia, el 4A y el 4B muchas veces se emboliza y tampoco se opera. Esta es una clasificación de Marmary, esta es la mejor que está en el momento, por lo menos en el hospital de urgencia es lo que utilizamos. Es muy simple, el grado 1 a 3 habla de hematoma, laceración hematoma, de 1 centímetro menos en el grado 1, de 1 a 3 en el grado 2, o más de 3 en el grado 3. El 1 y el 2 muchas veces ni siquiera se emboliza, es un tratamiento de reposo, el 3 siempre se emboliza, y el 4A y 4B, como dijimos, muchas veces se emboliza o se opera, depende de la condición, del contexto clínico del paciente. El paciente no es un vaso nomás, muchas veces viene con trauma de tórax, de cerebro, que nos complican más la situación y por eso muchas veces se emboliza, porque el paciente en las condiciones en las que está no soportaría una cirugía. Acá hay un gráfico muy lindo donde podemos ver las distintas lesiones que dijimos. El grado 4A, del 1 al 3 ya dijimos que es fácil. El grado 4A tiene sangrado activo dentro del parénquima, como ven acá. Estas son las gotas de sangre que están dentro del parénquima. El 4B, como dijimos, es hacia el peritoneo. Como ven, cae hacia el peritoneo.
O el 4A, perdón, también puede ser por formación de pseudoneurismos. Que estos ya se localicen o se detecten en agudo o en crónico, hay que embolizarlo porque tiene mucho riesgo de sangrado. Y el 4B también significa vaso destrozado, que es, como dijimos al principio, una contusión o laceración que afecta a todo el órgano. Acá vamos a ver unos ejemplos. Esta es una lesión grado 4A, en el cual vemos sangrado activo intraparenquimatoso, con formación de algunas pseudoneurismas, hemoperitoneo acá alrededor del hígado, alrededor del vaso. Otro ejemplo, este es un 4B, que vemos sangrado, este es un corte coronal, y vemos el sangrado activo que va hacia el peritoneo. Esto es el sangrado activo. Al principio les dije que el sangrado activo no era siempre tan evidente como el ejemplo que di. Esto un poquito más blanco o más denso que el resto significa sangrado activo, es muy grave. No siempre se ve como les mostré al principio, que era muy evidente, muy blanco. Acá hay un ejemplo que lo pusimos al principio, este es de destrucción del vaso con la isquemia renal, en el cual le hacemos la embolización y vemos que está desplazado el vaso por el hematoma que estamos viendo gigante, y vemos la vena, que es esta estructura. Acá está el catéter, ¿no? Lo más radiopaco o lo más negro. Y la vena no se tiene que ver en una fase arterial. Cuando nosotros inyectamos y estamos viendo la vena, quiere decir que hay una fístula arteriovenosa, eso solo es indicación de embolización. Acá es un control post-embolización en el cual ya no se ve ningún tipo de retorno porque está tapada la arteria esclénica. Vamos a aclarar que el material que se utiliza en embolización de trauma es Pongostan, es un material reabsorbible. Así que a las 6-12 horas se repermeabiliza y muchas veces parte del órgano recupera la función. Ahora vamos a hablar del trauma hepático, es el segundo órgano que más se lesiona en el trauma abdominal cerrado, pero es el que más frecuencia conduce a la muerte. Y esto se debe a que tiene una vascularización compleja con venas suprahepáticas, vena porta y arteria hepática. La mortalidad global es del 7 a 26%. Esta es la mejor, hay muchas clasificaciones en todos los órganos, esta es la mejor para nosotros, los médicos trabajamos en inspección de urgencias. Es bastante simple también la clasificación de esta injuria hepática. Igual esta clasificación no determina tanto la embolización, así que nosotros la utilizamos menos que los cirujanos. Del grado 1 al 3 es muy parecida a la del vaso. Menos de 1 centímetro de hematoma laceración, de 1 a 3, y de 3 a 10. En el vaso era más de 3, este es de 3 a 10. El grado 4 es una laceración de más de 10 centímetros, con un hematoma subcapsular o dentro del hígado de 10 centímetros o más. El grado 5 es cuando hay una contusión de gran parte de ambos lóbulos o está directamente devascularizado el órgano. Acá vemos una gran contusión que afecta gran parte del lóbulo hepático derecho y parte del izquierdo seguramente. Acá se ve en el corte coronal lo mismo, con hematoma por debajo del hígado. Acá vemos otras, como les decía recién, de sangrado activo. Vemos el hematoma en el hígado y esto pequeño, más denso, fuera del vaso, es sangrado activo. Esto es grave. Acá en el coronal vemos lo mismo, acá hay una contusión con hematoma, laceración, contusión, hematoma, y acá está el sangrado activo. Eso es indicación de embolización. Este otro caso donde vemos también hematoma, el órgano sano realza homogéneamente, acá tipo denso con hematoma y sangrado activo. Acá vemos el catéter, siempre lo radio opaco, lo negrito en el catéter, acá vemos las arterias hepáticas. Vemos que en la región posterior de la hepática derecha hay sangrado activo. Se hace el control de embolización y ya no se ve más sangrado activo. Este otro ejemplo de una gran contusión hepática con hematoma y sangrado activo. Acá se ve el hemoperitoneo claramente por debajo del hígado. Otro ejemplo de contusión, laceración de gran parte del lóbulo derecho, en este caso es con formación de pseudoneurisma y sangrado. Acá está con contraste, este es el control post-embolización y se ve que ya no rellenan más los aneurismas y el sangrado. Pseudoneurisma, perdón.
Bien, vamos a pasar al riñón. El riñón es el tercer órgano afectado en el trauma de abdomen cerrado. Eh, en este órgano lo que hay que tener en cuenta como médico es que al licenciado que va a hacer la tomografía le tenemos que pedir que nos haga una fase excretora. Como el riñón tiene en los cálices, la pelvis renal y el uréter, tenemos que evaluar si no está roto. Y la única forma de evaluarlo es en la fase de excreción, cuando vemos que el riñón excreta el contraste, ver si sale, hay una disrupción de la vía urinaria. Dicho esto, la hematuria es el signo principal. Cuando viene un paciente con trauma de abdomen y tiene hematuria, siempre para una tomografía, que es el método para evaluar el riñón. La ecografía, que no lo dije antes, lo digo ahora, en el vaso y en el hígado casi siempre vemos las lesiones, en los riñones es un órgano retroperitoneal, que hasta lesiones importantes muchas veces pasan desapercibidas. Bueno, esta es una clasificación de injuria renal de la Asociación de Cirujanos de Trauma de Estados Unidos. Es muy linda, el gráfico también está muy lindo. También no determina el grado de embolización. En el hospital de urgencias, con el urólogo que trabajamos, casi todo se emboliza. Muy pocos casos se operan, y cuando se operan en un segundo tiempo, cuando fracasó el tratamiento no operatorio. Bien, vamos a ver ejemplos. Acá se ve un hematoma subcapsular en media luna en la valva anterior del riñón derecho. Acá se ve una laceración un poco más profunda que entra hasta la médula del riñón, asociada a un hematoma. Acá vemos otra laceración, la imagen lineal hipodensa o negra, que no llega hasta el seno renal, sí llega hasta la médula, pero no hasta el seno, asociado a un hematoma perirenal. Este es el corte coronal, que vemos lo mismo. Este es un caso más grave, el de abajo, en que vemos una destrucción del riñón con un gran hematoma y sangrado activo. Acá vemos un gran hematoma retroperitoneal, como ven esto de acá. De este lado ven que la grasa renal posterior es negra, como tiene que ser toda la grasa del abdomen, hipodensa negra. Y acá se ve un gran hematoma con cambio inflamatorio de la grasa, y se ve también enfisema subcutáneo. Bueno, esto es un ejemplo en el cual vemos de una angiografía en el que vemos dos pseudoneurismas gigantes en el polo superior. El control por embolización ve que no se rellenan los aneurismas. Muchas veces en el riñón es complicado y hay que volver a embolizarlo, porque después el paciente sigue con hematuria, hacemos otra angiografía y aparecen otros pseudoneurismas. Pero así todo, el tratamiento es mucho mejor que la nefrectomía, ya que permitimos conservar el órgano con gran parte de la función. Como dijimos, el pongostán se reabsorbe y no hace necrosis de todo el órgano. Vamos a hablar del trauma pancreático, que es un trauma que se pasa desapercibido muchas veces en la evaluación inicial, ya que es poco frecuente, el órgano es chico y no suele ser algo de riesgo vital inminente en el paciente, pero sí es gran participador en las complicaciones. El 35% de los pacientes con trauma de páncreas hacen complicaciones. Las complicaciones son parecidas a una pancreatitis: pseudoquista, absceso, hemorragia y fístulas. Lo que quiero aclarar al principio también es que el trauma de páncreas, si lo detectamos, también hay que evaluar el duodeno. El duodeno, al estar alrededor del páncreas, muchas veces también se lesiona. Y en los niños es la causa más frecuente de pancreatitis. Esta es la clasificación también de la Asociación de Cirujanos de Trauma de Estados Unidos. Es una clasificación que es más teórica, realmente, como es tan poco frecuente en la práctica, no se suele utilizar mucho. El páncreas es un órgano que no embolizamos, así que lo que más evaluamos nosotros es si el conducto pancreático está o no indemne, para que el cirujano sepa si va a tener que operar o no. Acá, en este ejemplo, vemos un gran hematoma en la cola renal con contusión.
Este es un ejemplo este es un ejemplo de una lesión muy fácil de ver. Esta es otra lesión más típica, en la cual vemos una pequeña lesión hipodensa en el cuerpo del páncreas, esto es un hematoma. Esto es lo que a veces se puede pasar desapercibido, ya que, por ejemplo, este gran hematoma en el hígado, que está con el asterisco, o el hemoperitoneo periesplénico, más este, como ven, el triángulo blanco es un gran hematoma en la glándula superior a la derecha, nos distraen a esta pequeña lesión. Acá vemos un caso en el cual, si no estamos atentos, también podemos pasar percibido, en el cual se ve parte del cuerpo y cabeza del páncreas hipodensa. Es decir, no realzó esto. Tiene que realzar todo el órgano igual. Todo eso es una gran contusión de la cabeza del páncreas. Seguramente hay disrupción del conducto de Wirsung y va a traer complicaciones. Como hallazgo adicional vemos neumoperitoneo. Esto que ven acá bien adelante siempre es neumoperitoneo. Acá se ven otras burbujas que seguramente son neumoperitoneo. Seguramente esta lesión se asoció a la lesión del duodeno. Acá vemos lo mismo, una pequeña hipodensidad focal de la cabeza del páncreas, que es donde estoy señalando acá y acá. Este es el cuerpo y cola. Acá se ve una laceración de la cola. Acá no hay duda de que está roto el conducto de Wirsung y seguramente va a dar complicaciones. También hay un hematoma periesplénico, hemoperitoneo. Muy bien, vamos a hablar ahora del trauma intestinal y mesentérico, que también es poco frecuente, pero que al no detectarlo en forma aguda, más que complicaciones puede dar sepsis y muerte. El trauma intestinal o mesentérico puede producir infarto intestinal, lo que si no se trata en el momento, lleva a una peritonitis con una sepsis y un aumento de la mortalidad. Este también es muy difícil de detectar porque el examen físico es muy dificultoso, ya que el paciente suele tener otras lesiones. Muchas veces está inconsciente y, como dijimos antes, está asociado generalmente a otras lesiones y no le damos, o no las detectamos, son muy sutiles, ahora vamos a ver. No las detectamos en el momento, lo cual es muy grave, siempre hay que evaluarlo con mucho detenimiento. Bueno, los hallazgos tomográficos específicos de lesión intestinal y mesentérica son contraste oral extraluminal, es decir, que veamos que el contraste que le dimos por la boca salga fuera de la luz del intestino o del estómago. Esto es raro porque casi nunca utilizamos contraste oral en los pacientes de trauma y nunca se utiliza contraste oral en la primera tomografía en la que se realiza en la urgencia. Esto puede ser un signo ya secundario una vez que el paciente está estabilizado y ahí se le da contraste oral. El neumoperitoneo, que este sí es el signo que más detectamos y más evaluamos en el agudo. Lo malo del neumoperitoneo, que no siempre es por lesión del tubo digestivo. Acá en este cuadrito tienen ejemplos de otras causas de neumoperitoneo sin lesión del tubo digestivo. El neumotórax probablemente sea el más importante. El neumotórax a veces da neumomediastino y el mediastino se comunica con el retroperitoneo y el retroperitoneo con el peritoneo. Y vemos aire peritoneal sin lesión. No es lo más común, pero hay que tenerlo en cuenta. Si vemos discontinuidad de la pared del intestino, es decir, una laceración, lo mismo que vimos en los órganos sólidos, bueno, acá en la pared intestinal es más sutil porque la pared es más fina, pero si la vemos, claramente está roto el intestino. Y después podemos ver a nivel del meso sangrado activo, igual que en los demás órganos que hemos visto, hematomas o terminación abrupta de los vasos mesentéricos. Los hallazgos ahora que nos sugieren, pero que no son específicos, son líquido libre en cavidad peritoneal, el hematoma mesentérico que les dije, el engrosamiento de la pared intestinal, o que refuerza normalmente la pared intestinal. Esto nos puede hablar o de shock hipovolémico, de forma generalizada, o de que cierto sector del intestino tiene un hematoma, lo cual puede dar un infarto con la complicación de la sepsis. Y la dilatación de asas de intestino y el signo de las heces, que también es un signo inespecífico. Acá vemos, este ejemplo es bastante claro, se ve un sector intestino delgado con un claro engrosamiento de la pared. La pared intestino delgado no tiene que medir más de 3 milímetros.
Esto debe medir cerca de 1 centímetro, se ve aumento difuso de la captación y neumoperitoneo acá en la grasa mesentérica. Este es un ejemplo, como dije, de los raros, porque generalmente le damos contraste oral, el paciente se le dio contraste oral y se ve todo el contraste oral perihepático y en el ilio hepático. Este es otro ejemplo en el cual vemos neumoperitoneo. Este neumoperitoneo casi siempre es lesión de víscera hueca. Hay que buscar para tratar de detectar dónde está la lesión y así ayudar al cirujano para que vaya a operar a dicho nivel. Después, como signo inespecífico, dijimos el signo de las heces. El signo de las heces significa materia fecal, que es esta imagen típicamente abigarrada, o sea, de aire con partes densas o más blancas, que solo se tiene que ver en condiciones normales a nivel del colon. Acá lo estamos viendo en asa intestino delgado. En un contexto de trauma es porque hay un sufrimiento vascular. Y acá se ve un hematoma mesentérico. ¿eh? Acá se ve el sector de intestino que están sacando necrosado, no parece estar perforado, lo operaron a tiempo. Otro signo de las heces, como ven, material abigarrado dentro del intestino delgado no es normal. Acá se ve también neumatosis parietal del intestino. Esto nos está hablando de que ya lleva tiempo y probablemente ya tenga cierto grado de isquemia del intestino. Acá vemos otro ejemplo de contraste oral que es muy lindo, muy poco frecuente porque casi nunca damos contraste oral, pero vemos el duodeno, yeyuno y contraste fuera de la luz. Acá no hay duda de que hay ruptura de la luz intestino, hay que operar. Este es otro ejemplo, en este caso de perforación del estómago, que se ve en el estómago lleno de comida, en el cual no se ve la pared posterior, y se ve acá en el corte coronal que llega inclusive hasta el fondo de saco el contenido estomacal asociado a una gran parte del neumoperitoneo. Esta es la típica imagen del neumoperitoneo. Acá es una perforación duodenal, como dijimos, lesión de pared, signo específico. Acá se ve claramente, es lo mismo que una laceración en el hígado, pero lo vemos en la pared del intestino. Acá se ve en el corte axial, este es el coronal, la flecha amarilla lo señala. Se puede ver en cualquier lugar del intestino. Esto significa que está perforada la pared, que hay que operarlo. Otro caso en el que vemos una laceración del yeyuno con una gran hematoma en el meso y seguramente también líquido intestinal libre. Acá vemos en el hipogastrio, esta es una reconstrucción MIP coronal, en el cual vemos en el hipogastrio la presencia de sangrado activo de vasos mesentéricos. Acá una tomografía en la cual vemos sangrado activo de vasos mesentéricos. Como hablamos al principio, vemos una vena cava que ya está con hipovolemia, está aplanada, vemos un realce patológico con engrosamiento de la pared intestino. Esto es gravísimo, sangrado activo dijimos que es riesgo inminente de muerte, así lo es, y más en los vasos mesentéricos, es más grave que en los órganos sólidos muchas veces. Acá vemos otro ejemplo, más sutil que esto es lo que podemos ver a veces en la práctica diaria, en el cual se ve un vaso mesentérico alrededor de un hematoma mesentérico. Esto muchas veces el hematoma mesentérico da lugar a la isquemia intestinal y si no lo logramos detectar en el momento, lo detectamos a las 12 horas o 24 horas cuando el paciente ya está en sepsis por infarto intestinal. Después podemos ver otra lesión más con el meso, con sangrado activo, es algo muy grave. Acá se ve sangrado de la pared intestinal asociado a hematoma mesentérico. Son todos casos de urgencia quirúrgica. Todo esto entra en el quirófano. Por último, vamos a hablar muy brevemente del trauma de aorta abdominal. No es algo frecuente en el trauma cerrado, casi siempre es trauma penetrante por herida de arma de fuego o herida de arma blanca. Los tipos de lesiones que se pueden ver son hemorragia de la íntima, de la media, de la transmedial o cuando hay transección inclusive la serosa. Son los 4 tipos de lesión. Es fácil porque son las capas de la aorta. Hay que recordar que casi siempre se lesiona la aorta infrarrenal. Voy a mostrar un ejemplo nomás, que se ve un gran hematoma
retroperitoneal, que es lo más hipodenso, con disrupción de la aorta, como ven, está sangrando hacia el retroperitoneo. Acá se ve la reconstrucción en la que se ve el pseudoneurisma de la aorta, gigante, asociado al hematoma retroperitoneal. Acá se ve la embolización, el pseudoneurisma, lateral derecho. Muy bien. Vamos a hablar ahora de colecistitis aguda y sus complicaciones. Y vamos a hacer una pequeña pausa después de este tema, así descansamos. La colecistitis aguda siempre debe ser evaluada en un inicio por ecografía. Es el método que se utiliza al principio, eso hay que saberlo para cuando estén en la guardia, tienen que sugerir cuando sospechen colecistitis aguda o patología biliar. Al principio siempre evaluamos con ecografía, que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 88%. Vamos a hablar datos de la colecistitis aguda. El 90% se asocia a litiasis, es decir, que el 10% no. Se llama colecistitis litiásica esta situación. Hay que tenerlo en cuenta. No es necesario el cálculo para que haya colecistitis. Ocurre en 1/3 de los pacientes con colelitiasis, es decir, una tercera parte de los pacientes que tienen cálculos en la vesícula van a hacer una colecistitis aguda en su vida. La clínica típica es dolor en hipocondrio o epigastrio, hipocondrio derecho, asociado a fiebre, náuseas y vómitos. El laboratorio suele ser una leucocitosis con denigración en la izquierda y puede haber elevación de la fosfatasa alcalina y transaminasas. Los signos ecográficos de colecistitis aguda el más importante de todo es el signo ecográfico de Murphy. Igual que la palpación, si apretamos con el transductor del ecógrafo a la vejiga y duele en un contexto clínico adecuado, ese solo signo nos está hablando de colecistitis. Otros signos son engrosamiento parietal mayor de 3,5, es decir, cuando la pared mide 4 o más milímetros es anormal. El aumento del tamaño de la vesícula, que en la práctica el que tomamos de referencia es el transversal. Cuando tiene más de 4,5 centímetros de diámetro transversal, hablamos de que es patológico. Presencia de litiasis, como dijimos, es en el 90%, no siempre tiene que estar. Y cuando vemos litiasis para sospechar colecistitis, tiene que estar enclavada la litiasis. Es decir, el cálculo no se mueve, está en el bacinete, que es la punta de la vesícula, que es lo que produce la colecistitis. Y lo que podemos ver en la etapa más avanzada es líquido perivesicular, que ya habla de una inflamación avanzada y tardía. Vamos a ver ejemplos. Este es el típico ejemplo de colecistitis, muy simple de identificar. No siempre son así. Acá están prácticamente todos los signos. Engrosamiento de la pared. Como ven, esto tiene más de 1 centímetro. Dijimos que hasta 3 milímetros normal. Edema, que es lo hipoecoico negro. Edema en la pared. Vemos el cálculo que está en el bacinete. Barro biliar, que es lo más gris alrededor del líquido negro. Este es un ejemplo con colangioresonancia y tomografía en el cual vemos colecistitis. Los hallazgos muy similares a lo que dije recién. En la tomografía vemos un realce aumentado de la pared. Es este corte que estamos viendo acá. La pared es lo blanquito que yo estoy mostrando. Y lo más alrededor, que es más hipodenso, no es algo muy conspicuo, muy evidente, pero hay que verlo. Eso significa inflamación. Acá en la resonancia lo vemos más fácil. Es un T2 con FATSAT, en el cual vemos lo blanco alrededor de la vesícula es edema. Acá también en el corte coronal se ve edema, también se ve que está aumentada de tamaño. Estos son signos de colecistitis. Otro ejemplo, ecografía con engrosamiento de la pared, cálculo en el bacinete. Esta es una colangioresonancia en la cual vemos el cálculo hipointenso en el bacinete, el resto de la vesícula con líquido, acá puede haber microcálculos. Y este es un T2 axial en el cual vemos el cálculo hipointenso en el bacinete. La colecistitis aguda tiene complicaciones. Una de ellas es la colecistitis enfisematosa. Es poco frecuente, por suerte, porque es grave. Se suele dar en hombres diabéticos y se define enfisematosa cuando detectamos gas en la pared o dentro de la vesícula. ¿Qué es el problema en esto en la ecografía? Que el gas o el aire no se suele ver muy bien en la ecografía y nos puede confundir, o podemos subestimar la imagen y no detectar, no darnos cuenta que es aire y no clasificar correctamente en colecistitis enfisematosa, que tiene un mayor riesgo de perforación. Como dijimos que la ecografía no viene en el aire, este es el único caso en el cual
la colecistitis es mejor evaluada con tomografía, que ve muy fácil el aire. Acá vemos una directa de abdomen en la cual se ven niveles hidroaéreos. Seguramente tiene un hilo adinamico el paciente por el dolor abdominal, y el aire que nos está señalando en flecha roja es este que hace la formita de la vesícula alrededor. ¿eh? Este aire que está acá parece ser un gas intestino y no dentro de la vesícula. Este aire por sí solo, si no tuviera este borde, no le daría importancia. Acá en esta ecografía, como ustedes ven, esta imagen ecogénica o blanca pueden ser cálculos, y pueden confundir, pero no es aire. Nos damos cuenta porque la sombra que da es típica de aire. Esto necesita es muy operador dependiente, no es tan fácil de detectar. Acá vemos otro caso en el cual el aire ya sí está dentro de la vesícula, claramente. El aire parietal nos dibuja toda la vesícula en la directa abdomen y la tomografía lo confirma claramente. Otra de las complicaciones es la colecistitis gangrenosa y perforación vesicular, que son, digamos, distintos estadios de lo mismo. La colecistitis gangrenosa significa que hay isquemia y necrosis en la pared abdominal hasta que se perfora. Como hay isquemia y necrosis, se pierde la inervación de la vesícula, entonces Murphy deja de ser positivo. ¿Qué quiere decir? Que si estamos viendo una colecistitis irregular, le apretamos con el traductor y no le duele, no quiere decir que no tenga colecistitis, sino al contrario, que puede llegar a ser una colecistitis más grave aún porque es gangrenosa. Como vemos, esto ya sea en TAC, resonancia o en ecografía, lo vemos como una irregularidad de las paredes de la vesícula. Podemos ver septos y membranas dentro. Hasta el 10% de estos casos se perforan, lo cual puede dar fístulas y abscesos. Acá un ejemplo en el cual vemos, son las imágenes de arriba, 3 ecografías, en la cual se ve engrosamiento de la pared, se ve irregularidad de la luz, no se ve bien acá lo mismo. Esto es grave, suele hablar de colecistitis gangrenosa. Acá lo mismo de una tomografía, que es más útil, pero se ve también esta irregularidad de la pared, en la flecha lo muestran. Acá hay otra más fácil de ver porque ya se ven las membranas de la pared que entran en la luz de la vesícula. Vemos que hay pérdida de diferenciación entre la vesícula y el hígado. Este es un ejemplo de perforación vesicular, que es más fácil evaluar en tomografía. Una vez que se perfora en la tomografía, en el cual vemos acá el defecto de la pared, con la colección y absceso perivesicular. Este es un ejemplo en el cual habla de una fístula. Vemos engrosamiento de la pared, irregularidad. Esto es una colecistitis gangrenosa que se perforó a nivel del difundíbulo. Acá esto va de arriba hacia abajo en el cuerpo. Cortes más caudales. Vemos que esta colección se va hacia la pared abdominal. Acá seguimos, se va hacia la pared abdominal. Y vemos que se mete en la pared abdominal y hace una fístula con la piel. Es un caso muy común y la tomografía lo detecta y evalúa mucho mejor que el ataque. Muy bien. Vamos a hacer un descanso y vamos a seguir con pancreatitis aguda y los demás temas.